Una de las cosas que nosotros podemos llegar a querer hacer con nuestro juego es tener distintos tipos de cursor de mouse que se vayan activando y desactivando según las acciones que se puedan realizar. ¿Sí? Puntualmente, más que nada en juegos de estrategia, quizás es donde más se utiliza este tipo de mecánica visual, ¿sí? Para indicar fácilmente las acciones que realizaríamos, ¿sí? de hacer clic en ese elemento. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer nosotros con el motor, en nuestro caso para cambiar el cursor a una mira, ¿sí? Para nuestro juego. Y hay dos opciones. Una es vía el editor, podemos ir a Project Settings, vamos a Display, Mouse Cursor y nos deja elegir el mouse por defecto, ¿sí? Lo que sería el reemplazo de esta flechita, ¿sí? Normalmente va a usar los de Windows, ¿sí? Va a usar la flechita, la cruz, la manito, todo como viene por defecto del sistema operativo, Windows, Linux, Mac, ¿sí? De cualquiera de las de escritorio, lo que sea que use por defecto. Si yo quiero le puedo setear una textura customizada, por ejemplo, esta que está acá, ¿sí? Hay un límite de tamaño, si mal no recuerdo es 256 por 256, es el tamaño máximo, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso porque si no les va a tirar error. Y requiere un hotspot, ¿sí? O sea, el hotspot básicamente es de todos los píxeles de la imagen, cuál es el píxel que realmente hace clic. Sí, en el caso de la flechita está perfecto 00 porque es la parte superior izquierda de donde empieza la textura, es donde hace clic, ¿sí? Hace clic con la punta de la flechita, que es la parte de arriba a la izquierda. Pero en el caso nuestro sería en el centro, ¿sí? Si yo lo corro así el juego, van a ver que yo hago clic y no pasa nada. Si le hago clic y no lo mato. Si le hago clic con la punta superior izquierda de la textura, ahí sí. Entonces, bien, habría que corregir eso. Entonces, siempre el hotspot es en relación a el 00 superior izquierdo de la textura. Entonces, si esta textura tiene 128 por 128 y lo quiero correr al centro, sería la mitad, ¿cierto? 64, 64, me queda el hotspot en el medio. ¿Sí? Entonces 64, 64 y ahí queda, ¿sí? Tooltip es simplemente el offset de estos carteles de ayuda que también se pueden usar para nuestros juegos. ¿Sí? Fíjense que sale 10 píxeles más a la derecha y 10 píxeles más abajo. ¿Sí? Eso se puede ajustar para que el cursor, como siempre el cursor queda por arriba de todo, para que el cursor no lo tape. Bien, entonces fíjense ahora. Ahora ya funciona haciendo clic, ¿sí? En la parte del medio. Ya funciona realmente como una mira, ¿sí? Eso sería seteándolo desde el editor. Ahora bien, ¿qué pasa si yo acá, por ahora, tengo solamente esta escena, pero eso me queda para todo el juego, y por ahí no quiero para todo el juego que esté seteado así. Para ahí lo quiero setear por código según la situación. Entonces vamos a ver cuál es la otra opción. Lo voy a volver a dejar como estaba. ¿Sí? Y en este caso lo voy a setear por código. ¿Sí? Entonces, para setear el mouse que tenemos en input tenemos set custom mouse cursor, ¿sí? Y nos va a pedir una imagen, nos va a decir que le digamos cuál es el shape, si tienen un identificador numérico, ¿sí? Esto si yo lo hago clic, me va a decir, ok, puede ser la flecha, puede ser el I-beam, que es el que aparece cuando tenemos para escribir, puede ser la manito, digamos la de los links, puede ser la cruz, ¿sí? O sea, son todas los que están, las formas que están definidas, ¿sí? ¿Cuál es la que queremos reemplazar por nuestra textura? ¿Sí? En nuestro caso va a ser como es la flechita básica, ¿sí? Bien, y lo último que nos pide es el hotspot, ¿sí? Que como se lo indicamos por editor, ahora se lo vamos a indicar por código. Entonces, en el ready, que es un lugar adecuado porque eso se ejecuta una sola vez y yo lo quiero cambiar una sola vez, en el ready voy a hacer input set custom mouse cursor y ahora tendría que cargarle
la imagen, ¿sí? Entonces yo cuando quiero usar algo que tengo acá y no lo cargué, digamos, arrastrando al inspector en ningún momento, tengo que de alguna forma cargarlo en el juego, ¿sí? Cargarlo en la memoria del juego. Entonces, antes de poder hacer esto, voy a necesitar cargar la textura. Entonces, para cargar una textura, simplemente vamos a definir una variable que la va a guardar, que se llame, puede ser crosshair. Y para cargar un archivo, usamos preload y la ruta del archivo. En nuestro caso está en textures, UI, crosshair. ¿Sí? O sea, básicamente este preload lo que hace es que ni bien se lea este script, ni bien el juego arranque y empiece a leer todos los scripts que tiene, ni bien pase por esta línea analizando el script, va a cargar esta textura, ¿sí? En memoria. Y cuando llegue la función ready se la va a asignar a crosshair, ¿sí? Este preload se puede usar para cargar cualquier archivo desde disco, ¿sí? O sea, para cuando necesitamos usar un archivo que está en disco y lo necesitamos cargar por código, que no está cargado en el editor en ningún lado, siempre podemos usar este preload, ¿sí? En el caso de un PNG, un BMP, un JPG, cualquier archivo de imagen, lo que va a dar como resultado en la variable va a ser una textura, ¿sí? Va a ser una variable de tipo texture. En el caso de un WAV, un OGG, va a ser una variable de tipo audio stream sample, ¿sí? O sea, una textura si cargo una imagen, un sample de sonido si cargo un sonido, ¿sí? O sea, ustedes no es que tienen un comando distinto para cada tipo de archivo, ¿sí? Lo mismo si quisiéramos cargar una escena para, por ejemplo, instanciar un soldadito por código. Nosotros ahora lo hicimos todo por editor, pero también podríamos hacer aparecer soldados nuevos por código. También pueden cargar un archivo de escena y se los va a guardar en una variable. ¿Sí? Bien, entonces tenemos cargada nuestra textura y ahora lo podemos asignar. Entonces input set custom mouse cursor. Para nuestra textura podemos poner el nombre de la variable. ¿Sí? Podríamos haber puesto también el preload acá adentro, pero para que quede más claro. ¿Sí? Y ahora, fíjense que siempre que hay algo numérico que esté definido con lo que se llama una enumeración, ¿sí? Una enumeración es un conjunto de nombres para números. ¿Sí? En vez de poner acá yo 0, 1, 2 o 3, fíjense que me aparece esta enumeración que es más fácil de leer. Entonces yo pongo la flechita, pongo input cursor arrow, y esta enumeración, yo la busco en la definición, ¿sí? ¿Ven? Esta enumeración cursor shape, ya automáticamente después cuando corre el juego se reemplaza, ¿sí? Es como un montón de constantes numeradas, ¿sí? No es un array, digamos, es una lista de números, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así. Nada más que me tiene que acordarme en memoria cada número que cursor es, pongo el nombre de la constante, ¿sí? Entonces fíjense, input.cursor arrow es lo mismo que poner acá un 0, ¿sí? Pero es mucho más fácil de acordarme qué es lo que estoy modificando. O sea, un 0 me tengo que ir a la documentación y mirar qué es el 0. En cambio, si pongo input.cursor arrow, listo, estoy seguro que es el cursor arrow, ¿sí? Bien, además si cambia después y se agregan o se quitan shapes, digamos, esto siempre va a estar redefinido para que siempre sea el número correcto, ¿sí? Entonces ahí no me tengo que andar preocupando. En cambio, si le pongo el 0 y después cambió la implementación y ahora la flecha es el 3, tengo que ir a cambiar el código, poner el 3 para que me vuelva a respetar lo que estaba haciendo. En cambio, si lo pongo con enum, ahí siempre va a funcionar, ¿sí? Bien, y lo otro que me pedía una textura, me pedía un cursor shape y me pide un hotspot, ¿sí? Y bueno, acá puedo poner el vector2 y le pongo 64 por 64. Cierro el último paréntesis, acuérdense de machear siempre los paréntesis.
y ahí ya quedaría. Entonces, fíjense que cuando ni bien carga la escena, ya me cambia el mouse, ¿sí? Y queda tal cual. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio esta textura? Tengo que andar volviendo a ajustar este hotspot. Si pongo una más grande, una más chica, ¿sí? Entonces, si siempre quiero que esté en el medio, yo sé que siempre el centro de una textura es la mitad del tamaño, ¿sí? Si es de 128 por 128, el centro va a ser 64 por 64. Entonces, las texturas tienen una función que se llama getSize. A ver si encuentro getSize o size. Size. Bueno, size es lo mismo. Size, getSize. Sí, que nos va a dar el alto y ancho. ¿Sí? Nos va a devolver un vector 2 con el alto y el ancho. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es, en vez de tener que escribirlo a mano cada vez que lo cambio, yo ya tengo mi variable con la textura, crosshair.getSize, ¿sí? Esto me va a devolver ese vector de 128 por 128 y lo divido por 2. ¿Sí? Los vectores se pueden dividir por... Esto es lo que se llama un escalar, ¿sí? O sea, es un número suelto, ¿sí? Los vectores se pueden dividir o multiplicar por un escalar, ¿sí? Y es lo mismo que hacer, digamos, la distributiva. Digamos, si tengo 128 por 128, lo divido por 2, me va a quedar 64 por 64, ¿sí? Divide igual a ambos términos, ¿sí? Entonces, acá ya sé que siempre me va a quedar de hotspot la mitad del tamaño, o sea, siempre me va a quedar centrado. Ya puedo, esta textura la puedo agrandar, la puedo achicar, la puedo cambiar por cualquier otra, ¿sí? Digamos, el artista puede mandarme otra textura mientras la dibuje centrada, no pasa nada. Puede ser de 128, de 64, de 32, hasta el tope de tamaño que permite, va a funcionar siempre igual, porque se está asignando el hotspot por código. ¿Sí? Siempre que pueden hacer algo así, mejor, porque es menos cosas que se pueden romper, ¿sí? Porque ya se definen automáticamente, se definen algorítmicamente, ¿sí? En vez de ser una constante que ustedes hardcodearon y que queda fija, ¿sí? Bien, entonces van a ver que funciona igual, ¿sí? Y lo mismo podríamos hacer para cualquier otro cursor, ¿sí? Así como lo hicimos con la flechita, lo podríamos hacer con el cursor de la manito, ¿sí? Si agregan elementos de UI que tengan, en este caso este score, solamente un texto, pero si esto hay otro elemento que es Rich Text Label, que pueden poner links, ¿sí? O sea, pueden poner un texto con un link, ahí les va a cambiar a lo que tengan seteado para la manito. Sí, o sea, pueden sobreescribir todas las texturas del sistema operativo por las que agreguen ustedes. Y esto, así como yo lo puse en el ready, ustedes lo podrían poner en cualquier lugar. O sea que también podrían hacer que cada vez que paso el mouse por arriba de un soldado, me lo cambie por esta textura, pero, no sé, en rojo, ¿sí? Entonces, o, no sé, otro indicador en la mira, ¿sí? Entonces, cada vez que paso por arriba de un soldadito, en la parte del input event, cada vez que hay un mouse over, hago que cambie la textura y se pondría roja cuando lo pongo arriba de un soldado, blanco cuando lo saco. ¿Sí? O sea, esto lo pueden llamar en cualquier parte, no tiene por qué ser en el ready. En este caso, para mantenerlo simple, lo hice que se llame solamente en el ready para que me setee una sola vez la textura de mira, porque es la única que voy a tener. ¿Sí? Si tienen varias en distintas situaciones, en cualquier momento la pueden cambiar. ¿Sí? Y esto quizás si quisiera que me quede por ahí más separado, también puedo agarrar y abstraerlo a una función, ¿sí? Entonces puede ser func set crosshair y estas dos líneas ¿sí? Me las puedo pasar a una función. Entonces acá reemplazo simplemente con el llamado a función. ¿Sí? Lo mismo podría hacer con esto. ¿Sí? Podría hacer una que se llame connect signals,
y llevar esto a una función aparte. Entonces acá cuando veo el ready, por ahí es tipo, ok, setea la mira, conecta las señales. ¿Sí? Es como que queda más visible. ¿Sí? Y lo paso a funciones. ¿Sí? Bien. No tiene mucha más vuelta que eso. Les decía, si lo quieren hacer, por ejemplo, que cambie la mira cuando entra o sale del soldado, entonces ahí podríamos tenerlo en el mouse enter y mouse exit, ¿sí? Del área 2D. Podríamos conectar esto a una serie de callbacks, ¿sí? Un mouse enter o mouse exit, y hacer esto mismo, ¿sí? Pero con dos texturas por ahí. Una en rojo cuando está arriba de un enemigo, una en blanco cuando está fuera del enemigo, ¿sí? O otra, o una mira distinta. ¿Sí? Eso si alguno lo quiere hacer para probar, bueno, los invito a que traten de resolverlo. ¿Sí? Hay otra posibilidad que es crear un nodo de sprite que sea la mira y que siempre siga la posición del mouse. La ventaja que tiene setear el cursor, ¿sí? si lo hacen como nodo, puede tener un montón de cosas, ¿sí? Puede ser animado, hacer lo que quieran. La ventaja por ahí que tiene setearlo de esta manera es que lo maneja directamente, le manda la textura a la placa de video y la placa de video se ocupa, ¿sí? Los cursores hoy en día son lo que llaman cursor por hardware, ¿sí? Lo maneja la placa de video. Y lo que tiene es que no va a tener absolutamente nada de lag, digamos, va a estar por fuera de lo que es el frame rate del juego. ¿Sí? En cambio, si ustedes lo ponen como si fuera un sprite, si el juego entra a laguear, va a entrar a laguear el mouse. ¿Sí? No hay nada más incómodo que el mouse que empieza a saltar de posición en posición porque laguea el juego. ¿Sí? En cambio, para que el mouse por hardware laguee, se tiene que estar muriendo la máquina en general. ¿Sí? No el juego, solamente el juego. ¿Sí? Bien, eso sería setear cursores. En nuestro caso, como les decía, lo vamos a usar para cambiar el punterito común por una mira.